Buenos días, apreciable licenciado y compañeros. En este día queremos compartir con ustedes acerca de la NIA 710, información comparativa, cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. NIA 720, responsabilidad del auditor con respecto a otra información. Somos el grupo número 6 y comenzamos a hablar acerca de la NIA 710. Esta NIA trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con la información comparativa en una auditoría de estados financieros. Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor o no fueron auditados, los requerimientos y las orientaciones de la NIA 510 con respecto a los saldos de apertura también son de aplicación. Naturaleza de la información comparativa. La naturaleza de la información comparativa que se presenta en los estados financieros de una entidad dependen de los requerimientos del marco de información financiera aplicable. Existen dos enfoques generales diferentes de las responsabilidades del auditor de dar cuenta de dicha información comparativa. Cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. Las diferencias esenciales entre dichos enfoques en el informe de auditoría son las siguientes. En el caso de las cifras correspondientes a periodos anteriores, la opinión del auditor sobre los estados financieros se refiere únicamente al periodo actual. Mientras que en el caso de los estados financieros comparativos, la opinión del auditor se refiere a cada periodo para el que se presentan los estados financieros. Objetivos. Los objetivos del auditor son obtener evidencia de auditoría suficiente adecuada sobre la información comparativa incluida en los estados financieros, se presenta en todos los aspectos materiales de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicable relativos a la información comparativa y emitir un informe de conformidad con las responsabilidades del auditor. Definiciones. Información comparativa. Importes e información a revelar, incluidos en los estados financieros y relativos a uno o más periodos anteriores, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Cifras correspondientes a periodos anteriores. Información comparativa consistente en importes e información revelada del periodo anterior, que se incluyen como parte integrante de los estados financieros del periodo actual, con el objetivo de que se interpreten exclusivamente en relación con los importes de información revelados del periodo actual. Estados financieros comparativos. Información comparativa consistente en importes e información revelada del periodo anterior, que se incluyen a efectos de comparación con los estados financieros del periodo actual. Continuando con la exposición, hablaremos sobre los requerimientos de la NIA 710 y en estos encontramos los procedimientos de auditoría y esto determinará que en el informe de auditoría esté la información comparativa necesaria y para ello el auditor evaluará, ¿verdad?, que la información comparativa que se esté presentando en los estados financieros sean congruentes con los importes y la información presentada en el periodo anterior o cuando proceda, siempre y cuando estos hayan sido reexpresados. Asimismo, también las políticas contables van a reflejar en la información comparativa que sean congruentes con la aplicación en el periodo actual y en el caso de haberse producido cambios en las políticas contables. En el mismo requerimiento también encontramos un informe de auditoría, que esto es cuando presenten cifras correspondientes a periodos anteriores, la opinión del auditor no se referirá a dichas cifras correspondientes a periodos anteriores, excepto en las circunstancias descritas en los apartados 12 y 14. En los mismos requerimientos encontramos los estados financieros de periodos anteriores auditados por un auditor predecesor. Este requerimiento nos dice que el auditor puede utilizar la información de la auditoría del auditor predecesor si los estados financieros
ya fueron auditados por ese mismo auditor. Y esto no va a prohibir que el auditor, al referirse del informe de la auditoría del auditor predecesor, él vaya a opinar que los estados financieros, o vaya a dejar en un párrafo, ¿verdad?, establecido que los estados financieros que él está presentando del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, y también establecerá, ¿verdad?, qué tipo de opinión se expresó por el auditor predecesor, y si se trató de una opinión modificada, el auditor debe de mencionar las razones por las cuales se dio dicha opinión. También encontramos en dichos requerimientos cuáles son los estados financieros de periodos anteriores, pero que no son auditados. Si los estados financieros de periodos anteriores no fueron auditados, el auditor solo debe de manifestar en un párrafo sobre otras cuestiones del informe de la auditoría qué cifras correspondientes del periodos anteriores no han sido auditados. También encontramos los estados financieros comparativos, y estos son cuando se presentan estados financieros comparativos, la opinión del auditor se refiere a cada periodo para que presenten los estados financieros y sobre el que se va a expresar la opinión de auditoría. Los estados financieros de periodos anteriores no auditados, esto es todo lo contrario, porque los estados financieros del periodo anterior no son auditados, el auditor manifestará en un párrafo sobre otras cuestiones, también dejará reflejado que los estados financieros que se están presentando no han sido auditados. Muchas gracias. ¿Qué tal, compañeros? Vamos a continuar con nuestra presentación. Responsabilidad del auditor con respecto a otra información, NIA 720. Alcance. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a otra información incluida en documentos que contienen estados financieros auditados y el correspondiente al informe de auditoría. Esta NIA, por documentos que contienen los estados financieros auditados, se contienen información anuales que se emiten para los propietarios que contienen los estados financieros y correspondientes al informe de auditoría. Objetivos. Es responder adecuadamente cuando los documentos que contienen los estados financieros auditados y el correspondiente informe de auditoría incluye otra información que pueda menoscabar la credibilidad de los estados financieros y del informe de auditoría. Para el efecto de esta norma, podemos encontrar la siguiente definición. Otra información. Información financiera y no financiera incluida por las disposiciones legales o reglamentarias o la costumbre en un documento que contiene los estados financieros auditados y el informe de auditoría correspondiente. Incongruencia. Contradicción entre la información contenida en los estados financieros auditados y otra información. Una incongruencia material puede poner en duda las conclusiones de auditoría derivado de la evidencia de auditoría obtenida proveniente y posiblemente la base de la opinión del auditor sobre los estados financieros. Otra información. Otra información no relacionada con cuestiones que aparecen en los estados financieros auditados que estén incorrectamente expresa o expresada. Las incorrecciones materiales en la descripción de un hecho puede menoscabar la credibilidad del documento que contiene los estados financieros auditados. La compañera continuará con nuestra presentación. Dentro de los requerimientos encontrados en esta norma tenemos el examen de otra información, el cual nos dice de que el auditor examinará la otra información con el fin de identificar incongruencias materiales si las hubiera con los estados financieros auditados. La obtención de la otra información antes de la fecha del informe de auditoría permite al auditor subsanar oportunamente con la dirección las posibles incongruencias materiales y las aparentes incorrecciones materiales en la descripción de un hecho. Puede resultar útil acordar con la dirección la fecha en la que la otra información estará disponible. Mientras que el otro requerimiento nos habla sobre las incongruencias materiales que podemos encontrar. Dice que
Ya realizando el examen de la otra información, si el auditor identifica alguna incongruencia material, entonces determinará si es necesario modificar los estados financieros y la otra información. Hay dos formas de estas incongruencias, la cual nos presenta esta norma y nos dice, una de ellas, incongruencias materiales identificadas en la otra información obtenida antes de la fecha del informe de auditoría. Si es necesaria la modificación de la otra información y la dirección rehúsa hacerlo, el auditor comunicará dicha cuestión a los responsables del gobierno de la entidad, salvo que todos aquellos participen en la dirección de la entidad. Entonces, ¿qué deberá hacer en este caso? Dice que incluirá en el informe de auditoría un párrafo sobre otras cuestiones que describa la incongruencia material de conformidad a la NIA 706. Retendrá el informe de auditoría o también lo que puede hacer es renunciar al cargo, siempre y cuando las disposiciones legales o reglamentarias así se lo permitan. Luego se nos presentan las incongruencias materiales identificadas en la otra información obtenida, pero esta sería con posterioridad a la fecha del informe de auditoría. Dice que si es necesaria la modificación de los estados financieros auditados, el auditor seguirá los requerimientos aplicables de la NIA 560. Esta NIA 560 sabemos que nos habla sobre los hechos posteriores. Y por último encontramos las incorrecciones materiales en la descripción de un hecho. Si como resultado del examen de la otra información a efectos de identificar incongruencias materiales, el auditor detecta una manifestación, incorrección material en la descripción de un hecho, discutirá la cuestión con la dirección. Al momento de discutir con la dirección sobre una aparente incorrección material en la descripción de un hecho, el auditor puede no ser capaz de evaluar la validez de alguna información incluida en la otra información, ni las respuestas de la dirección a las indagaciones del auditor, y puede concluir que existen diferencias de juicio o de opinión fundadas. Y es así como concluimos con estas normas que son tan importantes y las hemos visto de forma resumida. Agradecemos su atención.